Bueno, aquí estamos con Simón Engel. Simón, un muy buen amigo y además fundador del Movimiento Positivo a la Muerte, eh, con el que vamos a hablar de la experiencia transformadora del duelo, perdón, del dolor. Eh, Lo mismo. sí, lo podemos interpretar de la misma manera. Sí. Pero me gustaría partir porque nos cuentes primero un poquito de ti, pues, Simón. ¿Cómo llegas a este mundo relacionado con el tema de las ánforas, la muerte, el duelo? Eh, yo creía que había llegado por coincidencia. Siempre contaba la historia de que a mi tía se lo ofrecieron y mi tía me lo ofreció a mí, vender ánfora, y me pareció atractivo, pero después caché que era algo que venía desde mucho más atrás, que no era tan superficial la razón de por qué terminé vendiendo ánfora. Y estaba relacionada con mi historia, con mis muertos y con resignificar esa historia. Eh, Siento que ahora, más que nunca, estoy convencido que la vida te va poniendo las situaciones que te van marcando el camino y que son las que uno vino a vivir y a experimentar. Eh, y la mayoría de nosotros estamos en un momento en que estamos tan desconectados que no estamos viendo esas situaciones que la vida nos pone, como que las estamos dejando pasar todo el rato. O cuando las vemos la superficie nomás, como eso que te digo yo, que, sí, se lo ofrecieron a mi tía y a mí me interesó y bueno, y lo hice, ¿cachai? Pero no vemos más en la profundidad de dónde vino, por qué, hacia dónde me quiere llevar. Eh, y me costó cacharlo, muchas veces me pregunté, no sé si me pregunté yo tanto, pero a medida que me preguntaban por qué terminé en esto, empecé como a darle más vueltas, pues, y me di cuenta que tenía que ver con mis antepasados, sobre todo los que murieron en la guerra, que no es coincidencia para mí que yo haya terminado vendiendo ánforas para la ceniza de las personas que se creman, ¿cachai? Y la cantidad de antepasados y de familiares y de gente relacionada que se murió en la guerra y que murió en los campos de concentración y que murió, o sea, y que después los cremaron y hicieron desaparecer sus restos. Y cuando a mí me ofrecieron vender ánforas, yo lo que más me atrajo fue, no pensé en esos muertos, eso vino mucho después, pero en ese momento lo primero que pensé fue cómo resignifico esto, cómo hago que esta experiencia que a la gente le parece tan terrible, tan tétrica, que nadie quiere hablar de la muerte, ni de la cremación, esto te estoy hablando hace 15 años, que era mucho más tabú que hoy día. Eh, ¿Cómo hago para que la experiencia sea más amorosa? ¿Cómo lo hago para atender a la gente de manera diferente? ¿Cómo lo hago para que sea una experiencia completamente distinta a la que hoy día está viviendo la gente que quiere cremar a sus familiares? Eso fue como la primera sensación que tuve. Y a medida que fui poniendo eso en práctica, me di cuenta que la vida me había puesto en esta situación para resignificar todos esos muertos de mi familia que lo habían hecho desaparecer en hornos crematorios. Y en el fondo lo que yo estaba haciendo ahora era con los muertos de otros, eh, transformar esta experiencia, esta situación en algo amoroso, luminoso y de mucha conexión humana, que era todo lo contrario de lo que en ese momento esos muertos experimentaron hace 70 años atrás. Eh, y fue la raja, porque eso que yo pensé que me surgió espontáneamente y que después me di cuenta que venía de esta historia, provocó mucha sanación en muchas personas y en mi propia historia. ¿Cachai? Como que la vida me puso este camino por delante primero para sanar mi historia, pero a medida que yo iba sanando lo mío, estaba ayudando a los que venían también a comprar esa ánfora a sanar la historia de ellos, po. Y, y fue muy bonito, porque a partir de ahí empezó a surgir de a poquito el movimiento positivo a la muerte, a partir de esa conexión entre personas desconocidas, los que venían a comprarme a mí y yo, que nunca nos habíamos visto en la vida, que probablemente en otro momento no nos hubiéramos topado, o si nos topábamos no nos hubiéramos tomado mucho en cuenta, eh, venían a mi casa a comprar esta ánfora y al final
mucho más que comprar el ánfora, venían a contarme una historia, venían a contarme quién era la persona que murió, cómo era, cómo estaban ellos, cómo se sentían en ese momento, y me venían a hablar desde una profundidad que normalmente dos personas desconocidas no tienen, no se genera una conversación de ese nivel de profundidad, en ese nivel de conexión, en ese nivel de amorosidad. Y ahí empecé a pelar el cable con esto de cómo en este momento de la vida, que es el más doloroso, según lo que todos nos han dicho desde que nacemos, el momento de la pérdida, el momento de la separación, el momento de la muerte, siendo el más doloroso, empecé a darme cuenta también que era el de mayor profundidad, el de mayor humanidad, que en el día a día estamos completamente desconectados de esa profundidad y de esa humanidad, y resulta que en ese momento, que es el que más duele, se supone, en el que peor lo pasamos, también es donde estamos más iluminados, por decirlo de alguna manera. Y ahí empecé a marcar ocupado con ese tema, pues. De ahí no me quise salir más, como que me enamoré. Dije, chuta, toda esta cosa terrible de la muerte, del dolor, de las emociones que nos han dicho, que no tenemos que las emociones son malas, que el dolor es una cosa terrible, que hay que meterlo debajo de la alfombra, que no tenemos que hacernos cargo, que hay que salir rapidito de ahí y meterse de nuevo en la ruedita del hámster y empezar a producir y hacer cosas. Resulta que era todo lo contrario, pues. Ahí es donde estaba todo el sentido, toda nuestra humanidad, toda nuestra conexión con la divinidad, con el amor, con lo, como lo queráis llamar. ¿Cachai? En ese momento, y ahí es donde me conecté con esta visión transformadora del dolor, que es el tema que nos convoca hoy día. Pues cómo en el dolor y en el sufrimiento, por ponerlo de alguna manera, porque para mí cuando uno se abre a ese dolor es cuando menos sufre. Como en ese momento de dolor y sufrimiento que siempre nos han dicho que tenemos que renegar, que dejar de lado porque no queremos sentir eso, es todo lo contrario. Es pura transformación, pura luz, pura conexión, y es lo que le da sentido a la vida al final. Y fíjate que yo ayer veía tu entrevista respecto de cómo tratar el El tema duelo del con los niños. duelo con los niños, y me hacía mucho sentido y conexión con el niño interior, todo y cada uno de nosotros. Pero tiene que ver con el rastro, Absolutamente. que lo que tú comentaste recién me dio así como una suerte de chispazo, en términos de que, claro, crecimos con la idea de eh, muerte, se apagó una ampolleta, y lo que tú estás poniendo sobre la mesa, no, es el momento en que se prende. Absolutamente. Igual me encantó esa analogía que hiciste, porque cuando yo me empecé a explicar a mí mismo lo que es un duelo, a medida que empecé a procesar todos estos duelos familiares que venían desde atrás y los duelos que fui viviendo también desde chico hasta ahora, también mi sensación siempre era eh, que todavía creo que se te apaga una ampolleta. Me lo explicaba como que uno viene con muchas ampolletitas prendidas, y cada vez que se te muere alguien o que sufres un duelo, que no necesariamente sea la muerte de alguien o un duelo importante, una de esas ampolletitas se apaga. Y en el caso cuando es un duelo físico de alguien que muere, eh, uno se muere con esa persona también. Cuando alguien cercano tuyo muere, tú también mueres. No mueres físicamente con él o con ella, con esa persona, pero sí una parte tuya muere. Tú ya no eres la misma persona una vez que un ser querido tuyo muere. Pero hay un renacer, ¿cachai? Se apaga una polletita, pero se prende otra. O se prenden muchas, se apaga una, pero se prenden 10. Eh, y, va a depender de nosotros también si ese momento en que esa ampolleta se apaga, ese momento lo queremos vivir desde el miedo y el dolor y la separación y la angustia y la parte terrible, o si en verdad somos capaces de mirarlo desde una perspectiva un poco más amplia, eh, abrirnos al espacio de lo que está pasando y poder ver todas esas otras ampolletitas que se prenden, porque lo que estamos viviendo hoy día con estas experiencias, con cualquier crisis en la vida, con todas las experiencias dolorosas, es que
efectivamente sentimos que se apaga una ampolleta y no vemos nada más. Y ahí nos quedamos nomás, ¿cachai? Pero no vamos más a lo profundo. Entonces, como dijo el otro día un chico que no me acuerdo su nombre, que me invitó a un taller muy bonito que hizo sobre la muerte también, yo le hablaba de esta experiencia transformadora de la muerte y del dolor, y él me decía, claro, siempre y cuando nosotros permitamos al dolor y a la muerte que hagan esa experiencia transformadora. Y lo que está pasando hoy día con la humanidad es que no estamos dejando que eso pase. Eh, Creo, con lo pegado que soy con el tema y con todo lo que pelo el cable y me explota la cabeza cada vez que hablo de esto, que en esta experiencia, en este dolor, en la muerte en sí, están todas las grandes respuestas de la vida, y están todos los procesos de sanación y están todas las oportunidades para que tengamos, para hacer una nueva humanidad, esa nueva humanidad de la que tanto se habla. Para mí ahí es donde está la clave de todo. Si es que en esos momentos de dolor eh, podemos darle espacio a todos los sentimientos que surjan y podemos ver esto desde, como te decía antes, desde salirnos de esta caja en la que estamos metidos, pues, en esta cosa como tan chiquitita, tan pequeñita, que esta realidad que nos han hecho creer que es como lo único que existe. Mientras sigamos viendo todo desde ahí, desde esta perspectiva tan pequeñita, eh, va a ser difícil que podamos ver, como volviendo a lo que estábamos hablando antes, que podamos ver todas esas tantas ampolletitas que se prenden cuando una de estas se apaga. Quizá Sí, desde ahí también es donde tenemos tranca, porque en el sí, fondo po. la expresión eh, de darte permiso, de permitírtelo, ok, lo leo, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo me abro a ese darme permiso? Exacto. Eh, para mí, eh, uno de los grandes temas que están relacionados con esto de la muerte, de no conectarnos con las emociones y con el dolor, es también como el miedo a la incertidumbre, el miedo a la pérdida de control. Eh, el momento de dolor, de crisis, de muerte, es el momento donde la vida te muestra que no tienes el control de nada, que este camino es como un gran salto al vacío, que haber llegado a esta vida es un salto al vacío y que la vida se vive no desde querer controlar y desde llegar a las situaciones a través de las expectativas o de lo que uno quiere o cree, sino eh, a través de la confianza en la incertidumbre. Como que la respuesta ahí es la incertidumbre. La confianza de la incertidumbre para mí es como el camino hacia la felicidad. Y la felicidad no es ese estado, eh, también ese estado que nos han hablado tanto, ese estado que tenemos que alcanzar y al que tenemos que aspirar. Y para llegar a ese estado lo que tenemos que hacer es cambiarnos a nosotros mismos. Como que esto, cuando uno es capaz de abrirse a estas experiencias de dolor y de confiar en la incertidumbre, la forma en que empezáis a ver esto es que no tenemos que cambiar nada. Está bien como está todo, está bien como nosotros estamos, y lo que tenemos que hacer es confiar y fluir. Y eso es lo que suena más volátil y más como, oh, sí, ¿y cómo confío y cómo fluyo? Se pregunta todo el mundo. Ahí es donde está la parte más complicada, po. Eh, No sé, por ejemplo, tú desde tu experiencia, si, si antes, cuando te hablaban de que tenías que confiar y fluir, te hacía mucho sentido, y ahora que ya has vivido distintas experiencias dolorosas y transformadoras, te hace un poco más sentido, y desde dónde te hace más sentido. Sí, Ese como, sí, claro. sí, fluye, que suena como hippie, como que lo han querido así Sí, como, sí. sí, sí, fluye, fluye, pero ¿qué es ese fluir en el fondo? No sé, No, no sé qué es no, para ti. sí, a ver, tal como tú lo mencionaste,
yo te diría que antes el confiar y fluir tenía que ver más bien con dejar que todo pasara en torno a mí. Pero en el último tiempo, no, estoy dejando que todo pase dentro de mí. Es abrirme a las sensaciones, abrazar esas emociones, sentir los escalofríos, acoger el miedo, acoger el dolor, acogerlo todo. En el fondo, esa experiencia, disculpame la expresión, puta que rica. Pero en el fondo, de verdad, sientes que te estás conectando contigo y con tu realidad. Y desde ahí, entonces, como que se te abre un mundo que antes no habías podido ver. ¿Sí? Y además que, por ejemplo, no sé, po, se te muere alguien, ya. ¿Qué podéis hacer al respecto? Ya se murió, no es algo que tú podéis controlar. O lo que estábamos hablando antes, más básico, que me estabais preguntando cómo va tu tema con las ánforas. Y yo te digo, no, que en la India está la cagada, la importación está súper complicado. ¿Qué puedo hacer yo? O me estreso, o me pongo ansioso y me pongo mal genio, y eso repercute en mi salud mental y física, y después le traspaso ese estrés y le grito a los niños, o me peleo con la Jose, ¿cachai? O dejo alguna cagada, o digo, puta, ¿qué va a hacer? En el fondo no es algo que yo puedo controlar. Lo que yo puedo hacer es buscar otras alternativas, ver por mientras cómo salvo, cómo me reinvento mientras eso se soluciona, pero yo no puedo ir a salvar la situación a la India. Esto es una situación de crisis a nivel mundial. La India es casi un continente, no hay mucho lo que puedo hacer y tengo que esperar nomás y tengo dos. Ahí es donde yo siempre digo, porque mucha gente no cree tampoco como que la vida ya esté todo escrito, en el universo esté todo escrito. Para mí sí, como que no sé si está todo escrito exactamente, pero para mí la cosa va de una manera y uno no puede hacer nada al respecto. Pero donde sí puedes hacer, donde se habla tanto de esto de ser co-creadores de la realidad y como hacer un pequeño aporte, es cuando estás en esta situación, aceptar que no es mucho lo que podías hacer, más que o vivir la situación desde el miedo o vivirla desde el amor. Si la vivís desde el miedo, puta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Maldita, maldita la vida, qué mala suerte tengo. Más Justo piedras en la ahora, mochila, más piedras en la claro, mochila. y la podéis ver ahí desde el ego y desde la cajita pequeña, o simplemente podéis decir ya, puta, algo está pasando, tengo que ver también quizás, no sé, pues quizás este es el momento, te estoy poniendo un ejemplo, quizás debería dejar de vender ánforas porque ya son muchas las cosas que la vida me está poniendo por delante, está complicado y en el fondo quizás tengo que ponerle más atención al movimiento positivo de la muerte, dejar las ánforas de lado, no sé, como tratar de ir viendo qué es lo que la situación te está queriendo mostrar o qué podéis sacar en limpio, más que cerrarte y simplemente vivir esta angustia y este sufrimiento, que al final eso es eh, lo que estamos haciendo la mayoría de los seres humanos hoy día, que es no querer meterse en la profundidad de esa situación, creyendo que va a ser más dolorosa, pero con ese miedo y con esa pequeñez para verla, estamos provocando mucho más sufrimiento, ansiedad y dolor de lo que podría haber, ¿cachai? No sé si se entiende mucho. ¿Sí? Es ponerte el salvavidas cuando en realidad puedes llegar a la orilla nadando. Claro. Y en el camino, puta, aprender una cantidad de cosas increíbles, pues sacar en limpio cosas, no sé. Y si en el camino, bueno, te tenía que comer un tiburón, ya, bueno, no es algo que podías controlar, pero tenía que por lo menos hacer el intento, ¿cachai? Claro. Eh, Aquí justo tengo un libro eh, y encontré una frase que dice, bueno, que habla justo de lo que te estaba diciendo, de cómo tenemos que confiar en la incertidumbre como camino hacia la felicidad. Y dice, si sales a buscar la felicidad pensando que sabes lo que necesitas, siempre vas a terminar encontrando algo que satisfaga esa necesidad. El problema es que la infelicidad es como estar en prisión, es como estar en una estrecha celda, donde piensas constantemente en la felicidad con la mente de un recluso. Podrías imaginarte una celda más cómoda y contemplar la posibilidad de pintar las paredes de un color más bonito, quizás rosa, y comprar un sofá nuevo,
Entonces lo que te habla aquí es que en el fondo nosotros estamos todo el rato yendo a buscar la felicidad como un objetivo, como algo específico. Y cuando terminamos encontrando eso, como que se te acaba como el impulso, como que ya no hay sentido, ya encontré eso, ya la felicidad parece que era comprarme, por eso estamos con esa ansiedad de comprar cosas, de tener cosas, es que si tengo ese auto, no, ahí está la felicidad, que es lo que te cuentan en todos lados. Si estoy con una pareja con tal característica, no, esa es la felicidad. Y al final estamos todo el rato como yendo a buscar algo y nos encontramos que esa no es la felicidad, que la felicidad es abrazar el momento presente, sea doloroso, sea chistoso, sea ansioso, da lo mismo que lo que te esté pasando en ese momento, vivirlo y ver todo lo que tiene para entregarte. Ojalá ojalá no, en verdad, porque sería muy fome. Si todos los momentos fueran, no sé, pues estar afuera escuchando los pajaritos o conectado con la naturaleza, de repente sería un poco aburrido también. Para mí es lo que más me llena. Yo podría estar horas y horas al día escuchando los pajaritos, pero en el fondo da lo mismo dónde estés, da lo mismo con quién estés, da lo mismo qué es lo que estés haciendo, da lo mismo si tenía el auto o no tenía el auto, si tenía lo que estaba ahí esperando o no, como que la respuesta está en lo que te está pasando ahí y la felicidad está en lo que te está pasando ahí. Sea lo más doloroso o sea lo más light, da lo mismo. La respuesta es, en ese momento, en esa prisión, tratar de ver cómo mirar el vaso medio lleno, pues. ¿Qué podéis sacar? ¿Qué es lo que te quiere venir a decir? ¿Qué es lo que te quiere enseñar? No sé, pues, ¿dónde están las lucecitas? No puede ser que solo se estén apagando, en alguna parte tiene que haber otra cosa, como dice el Ale Berkowitz, el doctor que es profe de Cábala también, que la luz está en todos lados. Lo que pasa es que muchas veces está escondida y nosotros en vez de buscarla en vez de correr un poquito el velo que está tapando esa luz, nos dedicamos a mirar la oscuridad nomás, pues no somos capaces de ver cómo podemos hacer que esa luz salga. Pero está en todas partes la luz y tiene que ver con en qué energía que queremos vibrar nosotros o de qué manera queremos elegir vivir la situación, si es que podemos solamente mirar ese telón negro o si en verdad podemos pensar fuera de la caja y correr la cortina y ver todo lo que hay más allá. Bueno, ahí está la clave, la elección que hacemos. Eso. Entonces, uno no tiene el control sobre nada, pero siempre podéis elegir cómo queréis vivir ese momento. ¿Desde dónde? ¿Cachai? Eso, Oye, eso para mí es la clave. en el movimiento, ¿cómo estás viviendo el movimiento más que el momento? Para aportar en que se pueda vivir esa experiencia transformadora del dolor. Eh, Ha sido bien bonita la experiencia del movimiento. Me costó tirarme a la piscina con la cuestión. Tuvo que venir la pandemia, como para varios. Tuvo que venir la pandemia para atinar. Eh, Antes el movimiento era este boca en boca nomás de la gente que venía para acá, ellos les pelaba un rato el cable con esta visión distinta de la muerte, quedaban súper tranquilas y tranquilos y conectados con el tema, y después se lo contaban a algún cercano, qué sé yo, después ese cercano me llamaba y así se iba corriendo la voz, pero era algo que no tenía nombre ni forma. Y ahora con el movimiento ha sido muy bonito porque de a poquito se está generando una comunidad de personas que encontraron un lugar, un espacio donde poder hablar de sus emociones. Al final, si en el fondo esto, mucho más allá que hablar de la muerte, como decimos muchas veces, es hablar de la vida, po. Y de todo lo que la vida implica. Y entre esas cosas está poder hablar, aprender a hablar de nuestras emociones, aprender a escucharnos, aprender a escuchar las experiencias de otros y con eso ir ampliando la mirada, que es lo que me fue pasando a mí cuando la gente venía para acá y me decía, no sé, po, se murió mi guagüita, a mi marido lo mataron ayer en una balacera,
Mi mamá se murió de cáncer y estuvo no sé cuánto tiempo y yo la acompañé. Entonces, todas esas experiencias que la gente me iba compartiendo también, por un lado, me ayudaban a ver que en mi duelo y en mi dolor y en mis procesos de sanación yo no estaba solo, que está todo el mundo en la misma, que todos estamos tratando de sanar y de conectar con otros, y que muchas veces mis problemas, o sea, no son problemas, ¿cachai? Y que en verdad hay alguien al lado tuyo que puede estar sufriendo 10 veces más, o que en verdad tiene un problema y que lo tuyo es una cosa que te inventaste en tu cabeza y que en el fondo no pasaba nada. Entonces me ayudaba a poner todo en perspectiva. Y ahora puedo ver también cómo a través del movimiento a la misma gente que está generando esta comunidad le pasa lo mismo, y agradecen también por eso, así como hoy no lo había visto de esta manera, qué rico hablar con otra persona que vivió algo parecido, qué rico poder hablar de lo que me pasa sin que me juzguen, porque eso también es un gran tema en estos procesos de crisis y de dolor y de liberar las emociones, es que no tenemos con quién hablarlas, porque como no nos enseñaron, nos dijeron que no hay que hablar de esto y que no hay que hacerse cargo. Entonces cuando a uno le pasa y quiere hablar de esto, no tiene con quién hablarlo, porque el otro o te trata de sacar rapidito de ahí, o te quiere cambiar muy rápido el tema, o te da consejos que no te sirven de nada, o te enjuicia. ¿Cachai? Entonces es muy difícil. No tenemos las herramientas ni para vivirlo nosotros, ni para acompañar a los que lo están viviendo. Y lo bonito del movimiento es eso, pues, que está generando, le está mostrando a la gente que es tan simple como partir hablando del tema y empezar a escuchar a otras personas, para que empecés también a atreverte a hablar tú y a escucharte a ti mismo, y que empecés a apoyar a los que tenías al lado y a escuchar a los que tenías al lado. En el fondo, eh, algo tan pequeñito te empieza como a sacar tus corazas y abrir tu corazón para darte cuenta que la clave está en empezar a mirarnos, po, a partir mirándose uno mismo y después empezar a mirar al que está al lado, y aprender a escucharnos y aprender a escuchar al que está al lado. Y con eso es como, creo que no hay mucho más. Como dice la propaganda, para todo lo demás existe Mastercard. Claro, Eh, y esa es la parte bonita que ha pasado con el movimiento, porque la gente se está dando cuenta de eso, y que se está generando esta comunidad linda, este espacio donde podemos abrir y hablar de nuestras emociones. Pero la idea es que esto sea mucho más que eso. En el fondo ahora somos una red social, estamos subiendo contenido, la gente tiene un espacio para escuchar a gente que es especialista en algún tema, o para escuchar a personas que han vivido alguna experiencia parecida a la que han vivido ellos. Pero la idea también es que esto se empiece a plasmar en acciones más concretas, eh, a través de capacitaciones, por ejemplo, para personal de la salud, capacitaciones y talleres para gente del rubro funerario, para que la atención también pueda ser más humana y más cercana, y para que ellos también puedan dejar de ser tan autómatas y como tan desconectados, y puedan conectarse también con esa parte tan bonita que es la que yo he vivido vendiendo ánforas, que en el fondo yo soy un hueón del rubro funerario, pero que ha vivido una experiencia completamente distinta como la viven ellos, que están desconectados de esa profunda humanidad, y de ese momento tan amoroso, que es cuando llega un cliente a pedirte, que te hagáis cargo del funeral de su ser querido que murió. ¿Cachai? Hay un momento, un simbolismo muy sagrado y muy profundo en todo eso, que el rubro funerario no lo está tomando. El rubro funerario está ganando lucas nomás, pero no están viendo toda la otra parte y toda la otra ganancia que pueden sacar de ese momento. Entonces lo que queremos nosotros es humanizar un poquito al personal funerario, hablarles de este otro lado, que se sigan forrando, porque están en todo su derecho, porque están haciendo una pega compleja, da lo mismo, pero que también puedan conectar con estos clientes, y que estos clientes también puedan ver que las personas que lo están atendiendo son seres humanos, y que el día que a ellos también, que los reciban, en el fondo los reciban como si estuvieran recibiendo a su propia familia cuando perdió un ser querido. Y lo mismo queremos hacer con el personal de la salud, poder ayudarlos a vivir los momentos de crisis y de duelo,
de de las personas que están muriendo en los hospitales y de los familiares, y que tengan herramientas para acompañarlos mejor, y que tengan herramientas también para acompañarse mejor a sí mismos en ese proceso tan duro, porque también se han automatizado mucho y se han como alienados de este momento, porque si no terminan colapsados también, pues viven muchas situaciones dolorosas día a día y no tienen tanto tiempo ni tantas herramientas para hacerse cargo de procesar todo eso que viven en sus pegas en los hospitales, en las clínicas. ¿Cachai? Entonces queremos poder llegar a esa instancia eh, entre tantas cosas que queremos hacer. ¿Y qué ¿Cachai? actividades Pero se nos vienen? queremos salir de... Bueno, ahora estamos ya empezando a planificar. Bueno, talleres estamos haciendo todos los meses, por lo menos un taller al mes o alguna actividad. Nuestro objetivo es que en algún momento, ojalá esas actividades sean todas gratuitas y que los recursos del movimiento se puedan generar a través de estos talleres o capacitaciones para empresas. Eh, y para eso estamos trabajando ahí con la Mafalda, la Carolina Sánchez, que es una trabajadora social que está metida en toda la red de trabajadores sociales de Chile y que está trabajando en el programa piloto de acompañamiento en el duelo y en el buen morir en El Salvador, que se generó ahora con el COVID, que lo habían dado de baja, pero ahora el ministro de Salud lo reactivó. Entonces ahí es donde nos gustaría como empezar ya ojalá a lograr que esas instancias se puedan replicar en más hospitales y en más lugares. Eh, y en eso estamos, y con la Marcela Stoppel también, que es Dula de la muerte y que es, se me olvidó lo otro, que hizo también un curso de acompañamiento en el buen morir, creo. Y además ella es coach y ancestróloga, tiene hartas cosas. Y entre los tres estamos tratando de sacar adelante esto de ofrecerles talleres y capacitaciones a las empresas. Vamos a partir por ahí. Y después, a medida que se vayan generando recursos, puta, hay mil cosas donde el tema de la muerte puede eh, abrir mentes y corazones. No sé, por los colegios, las universidades, generar mejoras en así como se está a punto de aprobar la ley de cuidados paliativos y de eutanasia, poder generar también más, meter ruido para que se generen más mejoras dentro del tema legal en Chile con respecto a la muerte, que se pueda fiscalizar también más temas del rubro funerario, ojalá que se mejore, que todo vaya mejorando, po. Y que existan también hospice, no sé cómo se llama en español eso, pero lugares donde que no sean hospitales, donde la gente tenga la oportunidad de poder morir de forma más amorosa, ¿cachai? Que no estén llenos de máquinas y de ruidos de este ambiente tan tenso y tan frío y tan poco hospitalario que hay en los centros de salud, y que sean lugares donde este momento sea completamente sagrado y donde las personas que se están muriendo lo vivan de una forma mucho más consciente, que esto ya está pasando mucho en España, en Estados Unidos, en Europa, ya se está generando mucho el concepto hospice que partió hace, no sé, 70 80 años con la Florence Nightingale y después la Cicely Sanders y la doctora Kubler-Ross, Ujú. todo eso que ya lleva tanto tiempo que ojalá poder generar más instancias acá, po. Hay hay mucha, eh, hay mucha cosa pasando al mismo tiempo, como que el COVID abrió una gran compuerta de este tema, hay mucha gente interesada, mucha gente que está haciendo cosas paralelas, está el proyecto Moquita, está la Fundación Elizabeth Kubler-Ross Chile también, y hay harta gente que está como empezando a generar instancias en torno a esto, Oye, ¿va? y cómo Eso es para... perdón? Ah, me apareció como un icono como que estaban llamando, no sé si pensé que era tuyo eso. Eso, entonces hay mucho, mucho, mucho por hacer, es muy fácil dispersarse en esto, entonces queremos partir, ya partimos con la red social, de a poquito estamos ahí generando contenido, estamos en proceso de hacer la página web, vamos a partir con estos talleres de capacitaciones y de ahí, a medida que ojalá vayamos generando más recursos y se vaya sumando más gente,
podamos también hacer que esto crezca y que se generen más lugares. También queremos generar muchas instancias como de arte. Para mí como que creo que el arte es una de las grandes formas de manifestar y de sanar los temas emocionales y de plantear temas, y creo que el arte tiene mucho que decir con respecto al tema de la muerte. Entonces me gustaría también ahí convocar artistas y generar distintas, no sé, pues, desde exposiciones a instalaciones, a intervenciones, cuando ya se acabe un poquito la paranoia del virus y podamos volver a habitar un poquito más las calles, eh, llevar este tema a través del arte a distintos lugares y de distintas maneras, ¿cachai? De De hecho, yo creo que obras de teatro, sería escultura, pintura, música, todo, muy ¿sí? sanador y un gran aporte poder hacer intervenciones, porque con el tema del COVID y la falta de hacernos cargo de la salud mental de nuestra población, Sí, pues. eh, creo que sería muy sanador poder hacer una serie de intervenciones que permitan ahorrar de mucha mejor manera el tiempo. Me encantaría. Entonces, bueno, para eso, lo que digo siempre, el movimiento positivo de la muerte no puede ser Simón Engel, ¿cachai? El movimiento positivo de la muerte tiene que ser un movimiento que esté compuesto por mucha gente a la que le haga sentido y que quiera tomarse esto como propio, ¿cachai? Y hacer lo que crezca y desde distintos lados. Entonces también invitar a cualquier artista, da lo mismo si es conocido, si no es conocido, si pinta en la casa o si hace exposiciones, no me importa, ¿cachai? Gente que tenga esta inquietud a través del arte y que quiera em, plantear su visión o sus propias experiencias desde su arte, en distintos ¿Y, lados. Entonces, hay mucho que se puede hacer. y cómo te contactan y cómo se informan de los talleres que estás realizando? Todo a través del Instagram del Movimiento Positivo de la Muerte, @Movimiento Positivo de la Muerte, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y por Instagram, ahí que manden mensajes, siempre estoy contestando yo o la Andre, que es una de las chicas que me ayuda también, está la Majo con la Andre, que son las que hacen posible el movimiento hoy día desde lo audiovisual y desde las redes sociales. Ahora se va a sumar la Paloma Herrera, que me va a ayudar a hacer el sitio web, y ahí de a poquito se va sumando, otras se van restando, y va como, es bien cambiante, pero de a Bueno, poquito se va el, entusiasmando gente. el 8 de mayo nos encontramos en un taller tuyo. Sí, pues el 8 de mayo tenemos un taller con el Ale Berkovitz, que lo va a hacer él, en verdad. Yo lo acompaño ahí, le haré un par de comentarios durante el taller, pero él es el profe, que es sobre los sueños, cómo está relacionado el dormir y el mundo de los sueños con la muerte también y con el alma. Por ahí va un poquito el contenido del taller. Los que quieran también pueden ver el live que hay en el Instagram que hicimos con el Alejandro hace un par de semanas, como para que vean más o menos cuál es la temática. Y así todos los meses alguien viene desde la buena onda con el movimiento y nos regala un taller gratis que nosotros cobramos con un precio bastante simbólico, y ese precio es para pagarle por el momento a las chicas que me están ayudando, para costear un poquito lo que significa el movimiento en este momento, que es chiquitito, pero que igual cuesta ciertos recursos. Entonces, esa actividad pagada, como te decía, ojalá en algún momento, así como los que imparten esos talleres vienen y lo hacen gratis, mi idea también es que después yo también pueda hacerlo gratis y que los recursos vengan de otros lados. Así que, señor Luxich, señor Angelini, si están mirando esto y quieren Bienvenido. ser filántropos del movimiento, bienvenidos. Y si no, bueno, ahí seguiremos creciendo de a poco y de forma orgánica como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Algún otro mensaje que quisieras dejarle a los que te están viendo y escuchando? No, no, porque no, no me siento, no me siento
no capacitado, sino que no siento que yo pueda darle ningún mensaje a las otras personas, pero que en el fondo empecemos a hacernos cargo de lo que nos pasa, que nos empecemos a mirar, a reconocer, a escuchar y nos metamos, volviendo a lo que hablamos al principio, que nos podamos meter más en la profundidad de quiénes somos verdaderamente y no nos quedemos en la superficie de estos personajes que viven el día a día en este piloto automático y que se identifican con una profesión, con un título, con un auto, con una marca de zapatillas y no ven la infinita dimensión y la parte luminosa y amorosa que todos tenemos y que no, con la que no nos estamos pudiendo conectar hoy día. Entonces, eh, que cada uno haga en la medida que pueda y en la medida que tenga ganas un poquito de introspección y vean, ¿verdad?, cuál es el camino que vinieron a vivir, po. Que nos salgamos un poquito de esta Matrix y nos demos, aprovechemos dentro de todo lo doloroso y traumático y estresante y angustiante que pueda estar siendo la pandemia y que muchos ven el 2020 como el peor año de la historia, de nuevo, que nos demos la oportunidad de mirarlo con otros ojos también y de ver todo lo bueno también que esto está trayendo y toda la oportunidad que nos está dando para poder eh, meternos en nuestro proceso y en nuestras emociones. Gracias. Eso. Agradecido, Simón. Te mando un abrazo gigante, mucho cariño a la José, a los niños. Muchas gracias. Feliz de compartir. Espero también que la iniciativa que tuviste tú también, este impulso con Armonía y Sexualidad, sea lo mismo, una instancia donde la gente se pueda sentir escuchada, acompañada, que sepan que no están solas ni solos y que habemos muchos que queremos que estos lugares y estas oportunidades existan y que sean simplemente para que nos conectemos nomás, pues, para que nos podamos mirar y escuchar y aprender cada uno del otro, que entre todos seamos nuestros maestros y nos vayamos de la mano juntos en el camino que vinimos a vivir a esta existencia. Ojalá que lo logremos, pues. Sí. Si no, nos vemos en el infierno. Un abrazo grande, muchas gracias, Simón. Beso, cuídate. Igual tú.